buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es día 15 de abril del 2023, es sábado. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides más importantes, el resumen del resumen. En 1493, de regreso de su primer viaje al Nuevo Mundo, así llamado en ese entonces, Cristóbal Colón y parte de su tripulación arriban a Barcelona, lugar de residencia de los Reyes Católicos. Colón y su gente son recibidos con grandes muestras de alegría y admiración por tantas cosas desconocidas y curiosas que llevan. Ya había llegado una avanzada previamente anunciando que ya estaban de regreso, así que estaban esperándolos pero con ansias. En 1535 sale Hernán Cortés de Chamela, ahora Jalisco, encabezando la tercera expedición con 3 naves para explorar las costas del Mar del Sur, así llamado el Océano Pacífico en entonces, dirigiéndose a los ahora estados de Sinaloa y Sonora y las lejanas tierras de Cihuatán, como se les conocía a las Californias. Llegó al puerto de Santa Cruz, en la actual Baja California Sur, el 3 de mayo. Estas islas ya habían sido descubiertas en 1533 por Fortún Jiménez, quien fue muerto por los aborígenes de esas tierras. Una versión afirma que ese territorio de Cihuatán tomó el nombre de Californias porque al señor Cortés, al desembarcar en el seno de la cruz, se le ocurrió expresar en latín quejándose del fuerte calor: "Oh cálida fornax". Para 1817 tenemos que arriban al puerto de Soto la Marina, del hoy estado de Tamaulipas, 3 barcos procedentes de Estados Unidos e Inglaterra con 300 soldados y otros importantes personajes que acompañan al español liberal don Francisco Javier Mina y al liberal mexicano Fray Servando Teresa de Mier, quienes pretenden participar en la lucha de independencia. En 1851 muere Andrés Quintana Roo, quien se distingue como abogado, poeta, orador, político, periodista y escritor mexicano. Junto con su esposa Leona Vicario, fue caudillo en el movimiento de independencia. Él nace el 30 de noviembre de 1787. En 1902 nace en Oaxaca el compositor mexicano Amador Pérez Torres, apodado Dimas, creador del reconocido danzón Nereidas y otros temas como Circulando, Adela y El Acahual, entre otros. En el ejército mexicano dirige la banda de música de la artillería, luego se une a la orquesta Concha y sus estrellas. Más tarde crea la famosa danzonera Dimas. Él muere el 30 de enero de 1976. En 1911, los hermanos Ambrosio, Rómulo y Francisco Figueroa Mata, revolucionarios guerrerenses, combaten a las fuerzas del dictador Porfirio Díaz y al derrotarlas, les toman el puerto de Acapulco. En 1911 nace el actor Fernando Soto Mantequilla. Él inició en carpas, teatros de revista y cine. Inicia su carrera a los 17 años en la carpa de su padre, Roberto El Panzón Soto. Participa en más de 160 películas, siempre como personaje secundario, pero siempre un excelente actor. Sobre todo en la época de oro del cine mexicano con filmes como El Seminarista y Los Tres Huastecos, al lado de Pedro Infante, además de Esquina Bajan y Campeón sin Corona. Él muere el 11 de mayo de 1980. En 1915 nace en Washington, Estados Unidos, Elizabeth Catlett, escultora y profesora. Se gradúa en 1937 en la Universidad de Howard, así como en la Universidad de Iowa. Tomó cursos en el Instituto de Arte de Chicago y de litografía en la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York. En 1948 llega a México e ingresa al taller de la gráfica popular. Ella fallece el 2 de abril del 2012. En 1928, la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, después Mexicana de Aviación, que fue desaparecida por el gobierno mexicano,
Realiza su primer vuelo con servicio postal en itinerario fijo en la ruta México-Tuxpan-Tampico, un acontecimiento muy importante. Y de acuerdo a algunos autores, con la siguiente efeméride se da fin a la época de oro del cine mexicano. En 1957 muere el cantante y actor Pedro Infante, el ídolo de Guamúchil, considerado el ídolo del pueblo y uno de los más grandes representantes de la música ranchera mexicana. Famoso por sus cientos de canciones, su capacidad de actuación en más de 60 películas y su galanura. Inolvidable en su trilogía de películas Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro. Él había nacido el 18 de noviembre de 1917. Y al respecto de este personaje te dejamos en la parte de abajo una liga para que vayas a leer más acerca de él en una semblanza. Y en 1958 te reportamos que fallece la economista y diputada Aurora Jiménez de Palacios. Se licenció en Economía en la Universidad de Guadalajara en 1946. Fue diputada federal por el segundo distrito electoral de Baja California en 1952. También formó parte de la siguiente legislatura del 55 al 58 en aquella región. Ella nace el 9 de diciembre de 1925. En 1991 tenemos reportado el fallecimiento en la Ciudad de México de la bailarina, coreógrafa y maestra Bodil Henkel. Ella estudió danza con Leif Orenberg del Ballet Real de Dinamarca, así como en la Escuela de Danza de Kurt Jus. Llega a México en 1952 después de trabajar con grandes exponentes de la danza norteamericana. Realizó una destacada labor en la Academia de Danza. En 2003 muere la actriz de origen estadounidense Rebeca Iturbide, quien alcanza el éxito en la época de oro del cine mexicano. Participa en filmes como Doña Diabla, Mujeres sin Mañana y Reportaje, entre otras. Ella nace el 21 de mayo de 1924. Las efemérides de hoy están muy actoriles. En 2005 muere por un infarto el actor Jaime Fernández, quien trabaja en más de 180 películas mexicanas. Hermano del cineasta Emilio Indio Fernández y del cantante Fernando Fernández. El crooner de México, líder de la Asociación Nacional de Actores La ANDA, y había nacido el 6 de diciembre de 1937. Tenemos reportado que en 2005 en México restauran el ex convento de San Vicente Ferrer, localizado en el pueblo de Chimalhuacán, Chalco, Estado de México, lugar donde fue bautizada Sor Juana Inés de la Cruz. Lo peculiar de esta nota en particular es de que tenemos ambigüedad en cuanto a la fecha exacta, porque hemos encontrado información de dos fechas diferentes, o tal vez fueron dos restauraciones diferentes, pero no hay manera de esclarecer el tema. En 1452 se da un acontecimiento muy importante y fundamental para la humanidad. Nace Leonardo da Vinci, inventor, ingeniero, pintor, escultor, diseñador, dibujante, anatomista y mucho más, quien ha sido uno de los creadores más prolíficos de la historia, uno de los grandes maestros del Renacimiento y genio de la cultura universal, célebre por sus obras pictóricas como La Gioconda y La Última Cena, además de por sus dibujos de diseños estructurales, de diseños de máquinas de guerra muy importantes. Él muere el 2 de mayo de 1519 en Francia. Al respecto de él te dejamos en la parte de abajo una semblanza para que vayas a conocer a profundidad su persona. Te mencionaremos también que en 1912 se hunde el transatlántico Titanic a las 2:20 horas de la madrugada en el norte del Océano Atlántico, tras chocar contra un iceberg, de acuerdo a las versiones oficiales. Murieron 1.517 personas de las que iban a bordo, no todos fallecieron. Y en 2017, considerado uno de los grandes renovadores de la escultura portuguesa del siglo XX, Alberto Cameiro muere a los 79 años de edad.
Su obra está fuertemente ligada a las relaciones entre el arte y la naturaleza, con la madera como material preferido y constantes alusiones a árboles, raíces, hojas, piedras y elementos similares. Él nace el 20 de septiembre de 1937. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Danos un me gusta, suscríbete al canal, comparte con tu familia y tus amigos y sean felices en la lectura.